Hola, esta es la reflexión 13. En otros videos yo mencionaba distintas circunstancias que me pasan en la vida cotidiana, asociándolas con características básicas que yo encuentro en el ser humano a lo largo de toda su historia. Mencionaba que tenía encuentros con personas, con trabajadores en los supermercados, empleados de supermercados, cajeras, verduleros, empleados. Bueno, mencionaba comentarios que me hacían referentes a una próxima elección que se iba a dar acá en la República Argentina. Para sorpresa mía, me encontraba con que estos trabajadores, estas personas que viven de su sueldo, de su trabajo, incluso algunas de ellas en situación precaria, o sea, informal, decían que iban a votar en las elecciones a los partidos que no representan sus intereses, partidos de derecha, concretamente acá en la República Argentina, al partido oficialista, que es un partido de derecha, que defiende intereses de las grandes empresas, de los grandes oligopolios, que aumenta las tarifas, disminuye el poder adquisitivo del salario, hace políticas completamente en contra del grueso de la población, incluidos los trabajadores formales e informales. Y yo me encontraba en estas conversaciones, estas preguntas que yo les hacía, que a pesar de la situación económica muy angustiante que se vive en la República Argentina, iban a seguir votando al oficialismo, a este partido que es un frente de derecha, de centro derecha, derecha liberal, neoliberal, que son las políticas que se están implementando en varios países de América Latina. Bueno, esto sucedió, estos videos son anteriores a las elecciones. Sobre la base de estas conversaciones, de estas charlas con estas personas, yo empecé a elaborar una presunción, una intuición, que las elecciones no iban a ser como planteaban los encuestadores y como se habían manifestado en la primaria, en la elección primaria hace 2 meses, donde el principal partido de oposición, que es completamente distinto al neoliberalismo, es un partido popular, de políticas. El anterior, que estaba anteriormente, hace 4 años en el gobierno, concretamente aquí en la Argentina, este Partido Popular es el kirchnerismo, el peronismo, y aliados de otros partidos más pequeños, partidos algunos de izquierda, centroizquierda, y se estaba planteando un frente para estas elecciones que se expresó en la elección primaria y ahora, bueno, ahora voy a ir a lo que pasó ahora. Pero vamos a la elección primaria. Un frente donde se unió todos los sectores del peronismo, los sectores progresistas del peronismo, porque sectores de derecha del peronismo se aliaron con el gobierno oficialista, el partido oficialista neoliberal. El peronismo es un movimiento más que un partido, y dentro de ese movimiento hay sectores de izquierda, de derecha, de centro. No hay una uniformidad, es un movimiento más que un partido, lo cual lo constituye en una fuerza importante desde el punto de vista electoral. Bueno, sobre la base de estas conversaciones con estos trabajadores, empecé a pensar yo que tuve la intuición que las encuestas, los encuestadores le daban más de un 20% de ventaja a este Partido Popular con respecto al partido neoliberal que está en el gobierno.
En las elecciones primarias la diferencia era de un 15, 16, 17%. En las elecciones de primera vuelta, que se iban a dar ahora, a los 2 meses de la primaria, los encuestadores todos le daban más del 20% de diferencia. Sobre todo basándose en la situación económica angustiante, porque la situación económica es angustiante. Hay sectores que están pasando hambre, comedores escolares, no solo escolares, sino comedores que se amplían a la población en distintos barrios de las ciudades, personas que están sufriendo hambre, porque no tienen trabajo, ni formal ni informal, que están desempleados, le aumentó muchísimo el desempleo, y estas personas van a estos comedores que se hacen muchas veces entre vecinos solidarios. Bueno, es una situación, para el que le interese el tema, que busque en internet. La situación es realmente angustiante. Sobre esa base, la mayoría de los encuestadores decían que la elección se iba a dar con una amplitud mayor a los 20 puntos, o sea, más de 5 millones, 6 millones de votantes de diferencia. Se hicieron las elecciones primarias, las primarias hubo esa diferencia que dije antes, de 15, 16, 17 puntos, o sea, había una diferencia de 3 millones y medio, casi 4 millones de votos de diferencia entre el Partido Neoliberal y el peronismo unificado. Se produjo la elección, que sería la que hubiera sido la primera vuelta. Ganó efectivamente el peronismo, con el nombre de Frente de Todos, esa unión de los sectores progresistas del peronismo, no el sector de derecha que se fue con el partido oficialista a través de 2 o 3 dirigentes que se volcaron al neoliberalismo, al partido neoliberal que estaba en el gobierno. Ganó las elecciones en primera vuelta, no hubo necesidad de hacer una segunda vuelta, ganó en primera vuelta este frente de Todos se denomina, con la unión del peronismo y otros partidos más pequeños, sectores amplios de las partes más progresistas del peronismo. Las partes de derecha de ese movimiento peronista se fueron con el neoliberalismo en el gobierno. La diferencia fue menor que en las elecciones primarias. Ya no, como decían los encuestadores, eso demuestra que los encuestadores han fracasado completamente. Y en otro video voy a analizar el problema, entre comillas, problema de los encuestadores y los economistas. Es un tema para otro video. Y lo voy a profundizar. Bueno, en las elecciones de primera vuelta ganó el frente progresista, para todos, con una diferencia se están haciendo el recuento definitivo, probablemente la diferencia sea de alrededor de los 10 puntos. O sea, 2 millones y medio, 2 millones de votos de diferencia. Inferiores a lo que había pasado en la elección primaria, donde la diferencia había sido de 4 millones de votos, de casi 4 millones de votos. O sea, que hubo una ganancia de 1.500.000 votos, un poco más, a favor del partido en el gobierno, el neoliberal, que está produciendo esta debacle económica, con un aumento de la deuda pública, han tomado deuda impresionante, la deuda la han aumentado de una manera exorbitante, casi llega al 100% del Producto Bruto Interno. El país lo han endeudado terriblemente y por mucho tiempo, han producido una debacle en todos los órdenes, todos los índices económicos, todos, la inflación, el tipo de cambio, el desempleo, la deuda pública, todos esos índices se han ido a valores astronómicos. A pesar de esa situación catastrófica, el oficialismo, hasta ahora, neoliberal, consiguió más de 1.500.000 votos más. Cosa sorprendente. ¿De dónde aparecieron esos votos? Bueno, haciendo las cuentas matemáticas, partidos de derecha que se habían presentado en las primarias disminuyeron sus votos en la elección
de primera vuelta, y obviamente todos esos votos pasaron a este partido neoliberal. Se produjo toda una... Lo importante en realidad es que el Partido Popular ganó las elecciones en primera vuelta por una diferencia importante, de alrededor de más de 2 millones de votos. Eso es lo importante. Pero a mí me llama la atención, y a muchos otros analistas les llama la atención, cómo en 2 meses, en escasos 2 meses, este sector neoliberal que produjo una debacle económica consiguió 1.500.000 votos más. Entonces yo empecé a reflexionar sobre la base de mis observaciones de campo, porque yo me considero un observador del comportamiento humano y me baso en las observaciones propias, no en autores, no en otros autores. Tomo en cuenta líneas de pensamiento. Todos los que siguen mis videos saben que yo estoy estudiando mucho de nuevo filosofía. En realidad yo investigo el comportamiento humano, para lo cual investigo en todas las ciencias que se relacionan con este comportamiento humano. La política, la economía, las ciencias jurídicas, la psicología, la sociología, la antropología, la paleoantropología, bueno, todas las ciencias que se relacionan con el comportamiento humano, obviamente la etología, y investigo esa ciencia, pero además de todo eso, hago mis propias observaciones de campo. No solo en mi país, en la República Argentina, en el lugar donde vivo, escucho a las personas con las cuales tengo trato en la vida cotidiana, pero también leo, investigo lo que pasa en el resto del mundo. Estoy enterado de lo que pasa en Corea del Norte, en Corea del Sur, en China, en Estados Unidos, en Alemania, en el Medio Oriente, en África, en Latinoamérica. Estoy enterado de todo. Leo y escucho y veo mucha información de todo el mundo. Esto me permite atar cabos, comparar, hacer comparaciones de las observaciones que se ven en el resto del planeta, del resto del mundo, con lo que pasa aquí en la República Argentina y en Latinoamérica en especial. Bueno, sobre la base de estas observaciones, mis propias observaciones, hago reflexiones. Lo mío son simplemente reflexiones. Posiblemente en el futuro, estoy trabajando en eso, voy a elaborar ya teorías sobre la base de estas reflexiones, teorías más permanentes, digamos. Estoy escribiendo, tengo escritos, siempre menciono un escrito que tengo en mi sitio de internet principal, en la sección ensayos, lo menciono siempre, Estertores de una cultura, se llama el trabajo, es un trabajo bastante amplio, donde investigo el comportamiento humano, cómo somos los seres humanos. La mayor parte de ese trabajo lo estoy refrendando con la realidad y me doy cuenta que mucho de eso que yo he escrito pasa en la vida real. Entonces sigo haciendo lo mismo, observando la vida real, basándome en mis propias reflexiones, mis propias opiniones y elaborando paulatinamente teorías. Adelanto algo, en otro video voy a hablar, tengo elaborada una teoría de política económica para la República Argentina específicamente, que podría solucionar problemas endémicos en la política económica argentina. Digo política económica y no digo economía, porque soy escéptico con respecto a los economistas y a la economía. Para mí lo que es más real es la política económica y no tanto la economía en forma independiente. Por eso me divierto mucho escuchando economistas, están apareciendo en todos los programas periodísticos, aparecen economistas, llaman a distintos economistas de distintas líneas, economistas heterodoxos, ortodoxos, keynesianos, socialistas, economistas de toda índole, y me divierto mucho porque opinan, ellos hacen también reflexiones y son muy divertidas porque después cuando uno las confronta con la realidad se da cuenta que no acierta. Ni los economistas ni los
encuestadores. ¿Por qué pasa esto? Y ahora vuelvo a lo que decía al principio. Yo tenía la intuición que en estas elecciones de primera vuelta iba a ganar el Partido Popular, porque la situación es catastrófica, pero que iba a ser con menos porcentaje, con menos cantidad de votos a su favor. Pasándome lo que me decían los empleados, los trabajadores, porque si yo tenía entrevistas así cotidianas y escuchaba las opiniones de los trabajadores, formales o informales, y muchos de ellos me hablaban que iban a votar al partido en contra de sus propios intereses, incluso trabajadores informales y desocupados. Esto es lo sorprendente, desocupados, a raíz de las políticas neoliberales, estaban desocupados y sin embargo iban a seguir votando. Entonces, basándome en esas opiniones, esas observaciones, pensé que iba a bajar el porcentaje. Y efectivamente, el porcentaje se redujo y el partido neoliberal, que estaba en el gobierno, sacó 1,5 millones de votos más. Mucha gente está sorprendida de dónde salieron, la situación catastrófica en lo económico, y sin embargo lo siguen votando. Bueno, yo tengo explicaciones para esto. No es una sola explicación. Como yo soy ecléctico y tomo información de distintas ciencias, no de una sola, es muy importante lo psicológico, el factor psicológico, y factores de política económica, factores sociológicos y de otras índoles. Pero yo en esta reflexión quiero dejar planteado una cuestión, una sola, un solo factor. O sea, voy a analizar un solo factor. Hay múltiples factores, pero hay uno que me llama la atención. Por eso quiero hablar específicamente de este factor. En mis conversaciones con estos trabajadores, formales e informales, desempleados, que votaban al partido de derecha neoliberal, yo le preguntaba por qué hacían eso. Muchas de esas respuestas estaban basadas en noticias falsas, tenían su cabeza, el cerebro, lavado el cerebro, se produce eso, ojo, el factor de las noticias falsas, el lavado del cerebro, de los medios de desinformación, como les llamo yo, que son casi hegemónicos, casi todos a favor del partido neoliberal, que repiten mentiras, estadísticas, todas falsas, mentiras. En otro video he hablado de la teoría de Goebbels, el jerarca nazi, miente, que algo quedará, uno de los grandes postulados del Ministerio de la Propaganda nazi, Goebbels. Y eso se lleva a la práctica, los medios de desinformación machacan informaciones falsas, mentiras. Una de las tantas mentiras es que el gobierno anterior, específicamente la presidenta anterior, han creado la fantasía, porque es una fantasía, que era una persona, que es una persona completamente corrupta, le dicen chorra, o sea, chorra que significa acá en Argentina que roba, ladrona, y han hecho infinidad de juicios, hay jueces que están en contra, manejados por el Poder Ejecutivo, jueces que han hecho montones de causas, más de 10 causas, 12 causas creo, contra la expresidenta, sobre la base de que ha sido corrupta, que ha robado, bueno, toda una serie de hipótesis, y han creado la imagen de que la expresidenta es corrupta, es chorra, como le dicen, chorra, ladrona. Bueno, estos jueces han investigado y no han encontrado ninguna prueba que avale esa teoría. No obstante, el juicio sigue adelante, esos juicios se están cayendo, se van a caer porque no hay pruebas. Al no haber pruebas, yo soy abogado, entonces hablo con conocimiento de causa. Al no haber pruebas, los juicios se van cayendo. Aparte se basan en testigos. Muchos de esos testigos son testigos falsos, comprados, que mienten. Bueno, la mayoría de esas causas, el destino que tienen es caerse por falta de pruebas. Ya hay 2 causas que está sobreseída la presidenta, hay una que le sigue insistiendo. Es peligroso eso porque
En este momento ella es senadora, pero ahora fue elegida vicepresidenta, pero al ser elegida vicepresidenta pierde los fueros. Y hay este juez que la persigue ha pedido eh, una prisión preventiva. Es otro invento teórico, la prisión preventiva. Y la prisión preventiva tiene dos causales jurídicas estrictas, que la persona puede escaparse del país o que puede influir en el resultado del juicio. Mientras tanto, mientras siga el juicio y no haya sentencia definitiva, esa persona puede estar en libertad. Pero hay un juez, un camarista, que inventó la teoría y fue tomada por algunos jueces, de la prisión preventiva. Queda a criterio discrecional de los jueces. Entonces este juez está aplicando esa teoría. Y hay un montón de presos que para mí son presos políticos, que también con causas que no hay pruebas. Hay muchos exfuncionarios de la expresidenta. Pero yo voy a esto. Estas causas, la mayoría se van a caer porque no hay pruebas. Pero yo voy a por qué estas personas han tomado todo ese mecanismo de mentiras, de engaños, se han creado la imagen de que la expresidenta y sus funcionarios son chorros. Habrá algunos, 2, 3, 4, 5 funcionarios de los 100.000 funcionarios que puede tener un gobierno, habrá alguno que sea corrupto, que haya aceptado coimas, eso es posible, que se investigue en forma independiente, jueces independientes que investiguen y que lleguen a sentencia. Mientras tanto, esa persona tiene que estar libre, no puede estar presa. Esto se relaciona con el caso de Lula, el expresidente de Brasil, que tiene también preso y tendría que estar libre. Hasta tanto no haya sentencias definitivas. Pero son procesos amañados, el proceso de Lula también es amañado, se basa en el criterio del juez, en la presunción del juez y no en pruebas concretas. Las pruebas, está comprobándose que las pruebas son muy endebles. Bueno, en una palabra, Lula está preso porque se le ocurrió al juez, que ahora es ministro de Justicia, el ex juez Moro, que es tremendo. El juicio de Lula es tremendo. Tendría que estar libre, por supuesto. Las pruebas son endebles y en realidad en un juicio independiente Lula es sobreseído porque no hay pruebas. Es una persona que no es corrupta. Pero le han metido en la cabeza y a raíz de eso ganó las elecciones, como tuvo preso, lo metieron preso a Lula, a raíz de eso ganó las elecciones Bolsonaro, que es de extrema derecha. Bueno, todos saben, los que están viendo este video, quién es Bolsonaro, el actual presidente de Brasil. Bueno, acá se quería hacer algo parecido y ponerla presa a Cristina. Pero Cristina, la expresidenta, Cristina de Kirchner, Fernández de Kirchner, fue muy hábil y en lugar de presentarse ella como candidata a presidenta, le ofreció a otro dirigente importante, Alberto Fernández, que sea él el candidato a presidente y ella ir como candidata a vicepresidenta. Fue una maniobra estratégica muy importante que permitió que sectores del peronismo medio de centro, moderados, permitió unificar a esos sectores del peronismo, del justicialismo. Fue una jugada maestra, muy desde el punto de vista estratégico, y permitió que ganara. Si se hubiera presentado Cristina Fernández de Kirchner, si se hubiera presentado ella como candidata a presidenta con todo el odio que han esparcido, bueno, y ahora voy a donde yo quería llegar en este video. Un factor de este voto con respecto a las elecciones primarias que ha aumentado el neoliberalismo, pero que no le permitió ganar en primera vuelta. Igual la diferencia es muy grande, más de 2 millones de votos de diferencia, así que el triunfo de este partido justicialista popular es muy grande, y es elegido Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. Tengo mis dudas si no se resuelve pronto el tema de estas prisiones preventivas. Tengo mi duda lo que pueda pasar cuando asuma como vicepresidenta. Perdería los fueros si tiene pendiente esta prisión preventiva, que es un disparate.
pero mientras no se resuelva el tema, y tendrían que salir libres todos los que están presos en forma preventiva. Ya salieron dos de estos presos políticos, uno de ellos es Teche, un dirigente político, que también hicieron una causa que es absurda, y se le levantó la prisión preventiva. Le sigue el juicio sin estar preso. Bueno, no voy a mencionar específicamente caso por caso, el que le interese que investigue y que averigüe. Yo quiero ir al fondo de la cuestión. ¿Por qué personas que están sufriendo una situación económica tremenda, de una crisis espantosa, y que están sufriéndola, porque muchos de ellos están sin trabajo, votaron a este partido que les produjo esta situación? Hay muchos factores. Yo voy a analizar uno solo. En este video me voy a quedar en ese, que es el factor odio. El odio que sienten por la expresidenta Cristina. Odio que se basa en que la acusan de ladrona, chorra, como dicen acá, de soberbia, de que no, bueno, de montones de cosas que no están probadas. Vamos a empezar por ahí. Si algo no está probado y no hay sentencia definitiva y probado en forma fehaciente, esa persona es inocente. Es probable, de acuerdo a las investigaciones que hice en esos juicios, que Cristina sea inocente de todos los cargos que se le hacen. Porque no hay pruebas. Y porque yo he hecho un estudio de la persona de ella, porque es una persona que más que política es una estadista, una persona muy capaz, muy inteligente, es un cuadro político muy valioso, y era una picardía que no estuviera en posiciones de gobierno, o cercana. En este caso vicepresidenta, va a ser presidenta del Senado. Pero quiero centrarme en este video en el tema del odio. ¿Por qué la gente votó por odio? ¿Y por qué se genera ese odio? Ese odio se basa en características básicas que yo le atribuyo al ser humano. Las menciono siempre: la agresividad, la territorialidad, la jerarquía, el ritualismo, la hipocresía y la mentira, la estupidez y la codicia. Las menciono siempre porque son características básicas que a lo largo de toda la historia del ser humano se repiten de manera constante. En todos los países del mundo pasa lo mismo. Esas características subsisten. Sobre la base de esas características yo elaboro teorías. En ese trabajo mío, Territorio de una Cultura, analizo a fondo. Y el tema este del odio yo lo relaciono con algo que también analizo y he hablado en otros videos, que es el pensamiento lineal, el modo de pensamiento lineal, donde se deja de lado el pensamiento lateral y mucho más el pensamiento multilateral. Lo que yo hablo en 360 grados, un pensamiento que no sea lineal de causa-efecto. El modo de pensar de causa-efecto, el pensamiento lineal, es típico también del ser humano. Es otra característica básica que es el resumen de las otras 7 características que mencioné antes. La síntesis de esas 7 características vendría a ser el pensamiento lineal de causa-efecto. Entonces, bueno-malo, amor-odio, esto es, bueno, no ver los matices intermedios. Por eso en las elecciones la gente vota a presunto ganador y se forma el bipartidismo. Los partidos chicos pierden votos, no hay, la gente es un embudo, votan a ganador, parece una carrera de caballos, se apuesta a ganador. Y en el voto este de las elecciones de primera vuelta, que ya son definitivas porque ya se ganó en primera vuelta, ya es el presidente electo Alberto Fernández y la vicepresidenta es Cristina Fernández de Kirchner. Ya ganaron en primera vuelta, se está haciendo el escrutinio definitivo, y en este escrutinio definitivo está aumentando la diferencia. Hay
Se hablaba de un fraude en el escrutinio provisorio porque se hizo a través de medios cibernéticos, una empresa que se llama Smartmatic, que es una empresa que no tiene ninguna garantía de fidelidad. Y hay diferencias con respecto a ese escrutinio que hizo Smartmatic, el escrutinio provisorio. Hay diferencias, se está aumentando y ya no van a ser de 8 puntos de diferencia, sino que están acercándose a 10 o más de 10 puntos de diferencia. O sea que la fórmula de Alberto Fernández, Cristina Fernández, está pasando ya posiblemente en el escrutinio definitivo, se acerca a los 50% o un poco más, y el Frente Neoliberal baje del 40% que querían hacer como una gran hazaña. Igual, de todos modos, es mucha cantidad, de acuerdo a la situación. Hay que estar realmente medio enajenado para votarlos a este partido neoliberal. Y sin embargo, vuelvo a analizar el tema del odio, pensamiento lineal, amor-odio. Se ha generado un odio y se ha profundizado ideas núcleo. Las personas tienen ideas núcleo, ideas básicas núcleo, que son muy difíciles de modificar. A pesar de que circunstancias sociales, políticas sean adversas, la persona sigue sustentando esas ideas núcleo, lo que yo llamo prenociones. Estas prenociones son muy fuertes, están muy arraigadas. Y en líneas generales, yo lo analizo mucho en mi trabajo, están basadas en un modo de pensamiento. En mi sitio principal de internet tengo, en otra sección llamada artículos de opinión, otro trabajo importante donde analizo el pensamiento de derecha y el pensamiento de izquierda. Cuando analizo el pensamiento de derecha, ahí están exacerbadas esas características básicas que menciono siempre. En el pensamiento de izquierda aparece un poco más la racionalidad, ideas de solidaridad. Es otra forma de pensar el modo de pensamiento de izquierda. Pero la mayoría de la población tiene una forma de pensar, de analizar, de tomar los datos de la realidad con el mecanismo del pensamiento de derecha. Por eso el auge en muchos países del mundo, en Europa, de partidos de derecha, incluso de extrema derecha. Eso explica el auge del nazismo en la Alemania, la década del 30, del siglo XX, el surgimiento de Hitler, el surgimiento de Mussolini en la Italia fascista, y ahora hay muchos partidos neonazis, neofascistas en Europa que están aumentando su cantidad de votos. Y acá en Latinoamérica pasa algo parecido, el caso de Bolsonaro. Bolsonaro es un neofascista. Y estando preso Lula, que era el que tenía la mayor cantidad de votos, ese es un fenómeno que lo voy a analizar en otro video, el de Brasil. ¿Por qué, siendo Lula el que tenía la mayor cantidad de votos, al ponerlo preso, no se trasladaron los votos de Lula al candidato que fue en lugar de Lula, por el partido, el Frente de Lula? No se trasladaron esos votos y ganó Bolsonaro, que estaba con muy pocos votos. Es un fenómeno muy raro el de Brasil, muy raro, donde se dan muchas también de las condiciones que se dieron acá en la Argentina. Lo que pasa es que aquí en la República Argentina hay un desarrollo político y social y hay sindicatos que son más fuertes que en Brasil. Eso incide mucho. Y está el peronismo, que es un movimiento que ya tiene más de 70 años, que está muy arraigado y que sirve de freno, cosa que en Brasil hubo un movimiento parecido en la década del 40, del siglo XX, que fue paralelo casi al peronismo, al primer peronismo acá en la Argentina, que era un partido fuerte, pero que fue, bueno, se suicidó el presidente que vendría a ser el Perón de la Argentina. Bueno,
El problema de Brasil lo voy a analizar en otro video. Es otra cuestión. Eh, Acá en la Argentina hubo un voto odio. Esa gente que odia, basándose en noticias falsas, basándose en... Y hay otro elemento. El odio contra Cristina es muy raro, porque no solo se basa en la noticia falsa, acusándola de ladrona, de chorra, como dicen acá, o todos esos epítetos, que no están probados. Ya dije antes que todas esas causas se van a caer porque no hay pruebas. Es altamente probable que sea todo falso, todo eso. No solo porque no hay pruebas, sino porque me parece a mí que la persona de Cristina no es lo que pintan los medios de desinformación y todos estos periodistas o jueces y los partidos de derecha, pero se ha arraigado ese odio. Yo lo atribuyo al pensamiento lineal, amor-odio. Pero, lo voy a profundizar en otras reflexiones, estoy descubriendo que el amor-odio no es tan antitético, no es tan tesis-antítesis, de acuerdo al planteo de la dialéctica hegeliana y que Marx tomó después, no es tan así el amor y el odio. Amor sería la tesis, la antítesis, lo contrario del amor sería el odio. Yo estoy pensando, estoy reflexionando, esta es una reflexión que la voy a profundizar en otros videos. Estoy pensando que el amor no es lo contrario del odio. Lo contrario del odio podría ser, ojo, lo planteo como una hipótesis que la voy a seguir pensando, esta hipótesis, y voy a seguir reflexionando, pensando y estudiando, analizándola. Lo contrario del amor no sería el odio, sino la indiferencia. La indiferencia, lo estoy planteando, es un planteo que me está surgiendo ahora, después de reflexionar sobre la tesis, la antítesis, amor-odio. Y el odio podría ser, lo estoy planteando como hipótesis, es muy arriesgado lo que voy a decir, pero lo estoy pensando. El odio podría ser no la antítesis del amor, sino que podría ser un reflejo de sí mismo. Es decir, el sujeto que odia atribuye a otro sujeto condiciones que ameritan que lo odie. Es posible que en realidad no esté viendo al otro sujeto, sino que se esté viendo a sí mismo, que sea un espejo. Un espejo. Mirror, como dirían los informáticos que manejan el inglés. Lo estoy pensando. Me está resultando interesante esta tesis. ¿Por qué? Porque si esto fuera así, y el odio sería un espejo de sí mismo, los sujetos odiantes se están viendo a sí mismos. No están viendo en forma objetiva a la otra persona. Por supuesto, en el caso este de Cristina Fernández de Kirchner no la están viendo en forma objetiva, porque para nada es una persona odiable. Al contrario, es una persona admirable por su capacidad de estadista, sus condiciones. No estoy haciendo hincapié en sus ideas políticas, ni que la solución de los problemas del país vayan a ser, aunque conviene aclarar que en los gobiernos del kirchnerismo, de Néstor Kirchner y de Cristina, la situación económica era
muy superior para los sectores medios y trabajadores, muy superior en lo económico, se vivía mejor y no había deuda, no había tanta deuda pública y no estaba tan condicionado la política económica por la deuda, pero se vivía mucho mejor, las condiciones de vida eran superiores. Por eso no se explica cómo no se siguió votando a este partido. Eso está claro, eso los números lo dicen. Los números, en eso me baso en la estadística, no en la economía. La estadística son los números que reflejan el pasado. La economía es otra cosa. A veces se basa en la estadística, pero hace presunciones al futuro que disparates. Yo me baso en la estadística. La estadística dice los números. La época del kirchnerismo eran muy superiores y se vivía mejor. Eso no cabe ninguna duda. Y sin embargo, hubo un cambio. Le llenaron la cabeza, con un lavado de cerebro, y se generó el odio. Ya en las elecciones de hace 4 años también ya estaba ese odio. A pesar de que Cristina no era candidata. Pero el odio estaba contra el kirchnerismo. Yo tengo ideas de política económica un poco más desarrolladas que las que hizo el kirchnerismo. Voy más allá del kirchnerismo. Incluso vuelvo a las fuentes del kirchnerismo, que sería el peronismo, el primer peronismo de la década del 40-50, donde había instituciones que, si ahora se implementaran esas instituciones, quizá habría un cambio muy importante en la política económica. Es decir, si este kirchnerismo volviera a las fuentes e implementara esas políticas económicas, estoy dando pistas, pistas de sugerencias que yo estoy dando. Por ejemplo, regulación del tipo de cambio, obviamente, no se puede basar todo en el mercado, el Estado tiene que intervenir. El Estado tiene que intervenir, incluso en esa época de ese primer peronismo había una Junta Nacional de Granos que se encargaba de comprar a los agricultores su producción a un precio justo. Ellos se quejaban, porque bueno, los terratenientes siempre se quejan, pero se compraba a un precio justo, y después había una Junta Nacional de Carnes, también hacía lo mismo, regulaba los precios. Por eso no había inflación en esa primera época. Y había se llamaba IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que se encargaba de lo que se le compraba a los productores agrícolas o ganaderos, de comercializarlos al exterior el sobrante después del consumo interno. Esas políticas que se hicieron en ese primer peronismo serían la clave de profundizar ahora. Le estoy dando pista. El que está viendo este video y que esté en el frente de todos, que empiece a pensar en estas políticas económicas del primer peronismo. Tengo más ideas, estas son pistas nomás. Pero quiero volver al tema del amor y odio para redondear este video. Decía que quizá el odio no sea la antítesis del amor. Yo cuando ejercía la abogacía en la ciudad de Buenos Aires hacía muchos videos, muchos divorcios. En esa época no había videos. Ahora podría hacerlos, sobre todos los casos que hice sobre divorcio. Tengo mucha experiencia en ese aspecto, y cómo se genera dentro del que fue amor, cómo se genera el amor, el desamor. O sea, en líneas generales lo que se llamaría el odio. Tengo mucha experiencia en ese sentido, de casos de divorcio. O sea, conozco a fondo el amor y el desamor y el odio. El desprecio, el rencor hacia lo que fue el sujeto amoroso. Bueno, como ven, hago el video en forma continua, sin tomar de vez en cuando un sorbito de líquido, que me haría bien para no generar estos problemas en la garganta. Pero quiero ser distinto a los que hacen video que están tomando sorbo de líquido a cada rato. Estoy viendo a filósofos
y pensadores que hacen videos muy interesantes, los videos, dicen cosas interesantes, y que toman sorbitos, tienen una botellita de líquido, cada rato están tomando sorbitos. Se justifica porque no tiene el problema que estoy teniendo yo ahora, que la garganta me está atosigando. Bah. Es un dato de la realidad. Voy a pensar eso de tener acá algo que tomar sorbitos de vez en cuando. Yo estoy siguiendo a un pintor, como saben, yo pinto, y tengo videos, muchísimos videos sobre pintura. Estoy siguiendo a un pintor, un colega pintor, que hace muchos videos, algunos son interesantes, otros no, y que a cada rato está tomando sorbitos de líquido. Tiene un vaso de está tomando café o una bebida así de ese tipo, y toma cada rato. El problema está cuando lo toma, el micrófono tiene una alta fidelidad y se siente el trago que está haciendo. Y yo, como el pensamiento de nutrición, está absorbiendo aire, porque hace y absorbe junto con el líquido mucho aire. Y eso va a tener problemas después, el absorber tanto aire. Bueno, una nota risueña. Quiero sintetizar este video con que mucha gente ha votado contra sus propios intereses, ha votado a partidos neoliberales, eso pasa en muchos países de Latinoamérica y del mundo, contra sus propios intereses, por odio, broncas contra el otro. El otro. El problema sería si el otro no es otro, si el otro es uno mismo. Esto lo voy a analizar en otro video, porque tengo que pensarlo, reflexionarlo. Es un drama, yo me río para hacerlo más suave, es un drama esto, que se vote contra tus propios intereses y que no se está votando en contra de otro sujeto, sino que se estaría votando en contra de sí mismo, que no se reconoce en el otro lo que es uno mismo. Y que un trabajador que está desempleado, que yo he visto, he escuchado, trabajadores desempleados y que van a votar, bueno, y votaron al partido de derecha, al partido neoliberal, que esos trabajadores, votando contra sufriendo la crisis económico y social que están viviendo, con dramas tremendos en su familia, y sin embargo han votado partido neoliberal que le ha producido esa situación. ¿Por qué lo han hecho? Cuando yo les pregunto por qué hacen eso, bueno, me dicen, bueno, no voy a votar a favor de la chorra, la ladrona, Cristina. Y la pregunta es si están viendo realmente a Cristina, la realidad de la persona Cristina, el kirchnerismo, o se están viendo a sí mismos. Y si en ese caso no están viéndose ellos de manera inconsciente, como chorros, como ladrones. Y en este caso, como no lo son porque no están robando, están desesperados porque no tienen trabajo, pero no están robando, podría ser un deseo inconsciente el robar para pasar esa situación. Lo estoy planteando como hipótesis. Tomar esto como hipótesis. Voy a seguir pensando y reflexionando sobre el tema. Si esto fuera así, uno de los tantos factores que genera el voto a partidos neoliberales, es uno de los tantos factores, no es el único. Ya aclaré al principio que no es el único factor. Estoy profundizando un poquito en esto, pero no es el único factor. Si esto fuera así, yo estoy pensando herramientas para sobrellevar esta situación y dar sugerencias a los partidos populares, a los partidos que buscan la solidaridad, el bienestar general, que buscan, como dice Cristina Fernández de Kirchner, dice la patria es el otro, está pensando en el otro, la solidaridad, el reparto igualitario de la riqueza del país, etc. Todas estas ideas de solidaridad, como que se trasunten en votos, para lo cual hay herramientas.
y herramientas que son las que usan los otros, los neoliberales, basándose en ideas de Goebbels, jerarca nazi, miente, miente, que algo quedará, mentir, mentir, mentir. Yo no digo que hay que usar esa herramienta, la mentira, del campo popular, igualitario, solidario. No, sería un disparate. Sino la herramienta del conocimiento de cómo funciona la psiquis humana, de cómo funcionamos los seres humanos, el conocimiento, saber cómo funcionamos, y usar herramientas que ayuden a la persona, que ayuden al ser humano a no ver en el otro el odio espejo, el odio que se está viendo a sí mismo en realidad, sino que vean al otro objetivamente. Hay herramientas que ayuden al ser humano a comprender la realidad objetiva. Es el pensamiento analítico crítico, yo lo menciono en muchos de mis videos, pensamiento analítico crítico. ¿Cómo se puede desarrollar este pensamiento analítico crítico? De manera cultural. Por eso que el cambio que tienen que hacer los partidos populares, solidarios, igualitarios, que buscan la igualdad social, económica y política, estos partidos tienen que conocer y usar herramientas que permitan el cambio cultural, porque hay un cambio cultural. La derecha, el neoliberalismo, ha producido en los pueblos cambios culturales que hagan la paradoja de que gente muy pobre, sin trabajo, con necesidades acuciantes, voten a partidos neoliberales que le han producido esa situación en contra de sus propios intereses. ¿Cómo es posible? Porque hay un cambio cultural. ¿Cómo producir una revolución cultural y cómo ayudar a las personas a que tengan un pensamiento, un modo de pensamiento analítico crítico y salgan de la trampa, porque es una trampa, del pensamiento lineal, amor-odio? Yo estoy profundizando el tema del amor-odio, lo dije, pero convengamos en principio como elementos antitéticos, en principio. Cómo superar y cómo darles herramientas a las personas, a los seres humanos, para que vean la realidad tal cual es, y no como quisiera que fuera. El buscar los deseos, llevarlos a la realidad, es un pensamiento ilusorio, es una ilusión. Y las ilusiones, planteadas como realidad, generan el cambio cultural. El cambio cultural que ha producido la derecha es haber llevado ilusiones a una presunta realidad. Ilusiones a una presunta realidad. ¿Cómo han logrado hacer eso? Lo han logrado no solo en Argentina, sino en muchos países de Latinoamérica, en Europa y en Estados Unidos y en casi todo el mundo lo están logrando. El ser humano tiene una tendencia a producir ideas, ilusiones, ideas ilusorias, ilusiones, planteadas como realidad. Y no ven la realidad. Piensan que esa ilusión es real. Y el no distinguir la ilusión, la ficción de la realidad, es otra característica básica que voy a añadir a mis 7 originales. Cómo los seres humanos tenemos la tendencia a suplir la realidad, lo objetivo, lo que es real, con ficciones. Hay una facilidad enorme en llevar la ficción, la ilusión, y pensarla y verla, entre comillas, como realidad.
Es decir, no ver la realidad y ver la ficción como si fuera una realidad. Esto es un fenómeno cultural que ha producido la derecha y que para mí estuvo latente siempre en el ser humano. Que lo que hace la derecha en forma muy astuta, quizás sin darse cuenta, a lo mejor sí, habría que analizar la mente de Goebbels y de los pensadores nazis, si ellos se daban realmente cuenta, a lo mejor sí, y lo usaban como una estrategia, como una herramienta eh, para producir ilusiones en la gente. De hecho, el régimen nazi estaba basado en ilusiones y muchas en mentiras. Eh, Produjo cambios en la política económica y las clases medias tuvieron consumo y estaban más satisfechas, por eso lo siguieron apoyando. Y esto, trasladado a la época actual, que sería el neoliberalismo, eh, hace lo contrario, porque no produce la riqueza que sí ha producido los regímenes nazis fascistas. El neoliberalismo no, produce miseria, desempleo, desocupación. Ahí hay una paradoja, que lo voy a investigar y lo voy a hacer reflexiones en otro video. Por ahora dejo este planteo, esta herramienta que menciono, que el por qué los partidos neoliberales aquí en la Argentina sacaron más votos de los previstos por los encuestadores. No obstante, no les sirvió para ganar las elecciones ni en primera vuelta. Ellos aspiraban a ir a una segunda vuelta. Menos mal que no hubo segunda vuelta, ¿no? Bueno, doy por terminado este video, pero es para pensar. Tiré muchas pistas. Yo suelo hacer, no decir las cosas de manera fácil, total, de manera no fácil, fácil sí, hablo en forma fácil, porque lo que hablo yo lo puede entender cualquiera. No uso términos técnicos, cuando los uso los explico, pero no doy no doy doctrinas, no me gustan las doctrinas, me gustan los métodos. Entonces, doy ideas para reflexionar, para pensar. No digo esto es así, hay que hacerlo así, eso es la doctrina. Tomo elementos de distintas posiciones y hago mis propias reflexiones. Y si veo que estoy equivocado, cambio. No soy doctrinario. Una doctrina, seguir esa doctrina aunque esté equivocado. Y trato de ver la realidad. Las ficciones, para eso escribo novelas. Las ficciones sí, en las novelas escribo ficciones, pero son ficciones. También en mis sitios de internet hay novelas, hay cuentos. Escribo cuentos y ficciones. Escribo ficciones. Y pinto cuadros que son ficciones. Uso la ficción. Pero, aclaro, son ficciones. Por eso mi última época pictórica, y siempre el broche de oro de mi video, vuelvo a la pintura, mi última época pictórica, que es mi quinta época pictórica, no pinto en forma naturalista. El naturalismo, el realismo pictórico, el clasicismo, está basado en la realidad, en lo que se ve. Y yo digo en mis videos sobre pintura, digo que yo no pinto lo que veo, sino que veo lo que pinto. Y surgen imágenes extrañas, estrafalarias, surrealistas, expresionistas, imágenes abstractas. Y cada espectador ve cosas distintas. Dejo abierta la interpretación, porque trato de no fomentar el pensamiento lineal. Y la forma de pintar realista, de muchos pintores realistas, del neorrealismo, el hiperrealismo, el terror, el fotorrealismo, tomar una foto y hacerla exactamente como la foto, la pintura, eso es estar siempre dentro de la realidad. Y yo trato de generar pensamientos no lineales y pensamientos laterales y multilaterales. Por eso mi forma de pintar actual es así. Lo explico en los videos sobre pintura. El que le interese el tema, que incursione en estos videos de pintura. Mientras tanto, concluyo este video y será hasta el próximo. Video 13.
número, porque para muchos puede ser fatídico. Para, ¿qué para dos? Ahora lo estoy pensando, para los que piensen en formas de sugestión que es un número fatídico, todo, esto es ficción también, es literatura, el número 13, pero qué casualidad que para los que votaron a los neoliberales perdieron la elección. Mi reflexión 13 fue fatídica para ellos. Es un chiste, pero la situación del país es dramática, muy dramática. Esperemos que el nuevo gobierno suavice y trate de llevar un poco de paz, de calma a los sectores que están sufriendo mucho. Bueno, termino este video, será hasta el próximo. Como siempre, me despido con un chau.